Hola jóvenes de quinto informática de complejo ZH, en esta entrega, vamos a aprender a guardar registros en una base de datos en MySQL, desde un programa creado en Java. De hecho he actualizado el vídeo anterior, y ahora el programa es capaz de realizar consultas a la base de datos, utilizando el control JTable, así que atentos y comencemos. Primeramente, crearemos nuestra base de datos y para ello activaremos los servicios de MySQL. Y, a continuación crearemos la base de datos, escribiendo localhost/phpMyAdmin, en un navegador web. Una vez dentro, creamos la base de datos. Para fines de este ejemplo, llamaremos a nuestra base de datos, empleados, y luego crearemos una tabla llamada, datos-personales con 7 columnas, evitaremos usar espacios en blanco, para no tener problemas después en la programación. Habiendo especificado el nombre de la tabla, comenzaremos a crear las columnas. No olvides crear la llave primaria, como se ve en el vídeo. No olvides indicar el tipo de datos y la longitud de cada columna. Si por algún motivo cambias el nombre de alguna columna, recuerda que esto afectará la manera en que nombremos las columnas en la programación en Java. Bien, ya casi terminamos. Como podemos ver, nuestra tabla ha sido creada. Vamos a revisar su estructura. Como podemos ver, todo está perfecto. Bien, ahora a programar. Ahora, abriremos Java NetBeans y empezaremos creando nuestro proyecto. Una vez abierto el programa, creamos un proyecto como se ve a continuación. Este proyecto llevará por nombre, ejemplo base. Una vez creado el proyecto, crearemos dos paquetes, uno para el puente de base de datos y otro más para los formularios que vayamos creando. Sigamos los pasos mostrados en el vídeo. Ahora pasemos a copiar el driver de conexión a nuestro proyecto Java. Listo, una vez copiado, pasemos a incluirlo en el proyecto.
Aquí buscamos el driver, que pasamos dentro de nuestro proyecto, así cuando pasemos este proyecto a otra máquina, el driver se irá con él, y seguirá funcionando. Vemos cómo aparece el driver dentro del proyecto. Pero lo más importante, es este archivo de aquí, el cual es el que utilizaremos en nuestro ejemplo. Bien, terminamos la importación del driver. Ahora, programemos el puente de datos. Una de las ventajas de este puente, es que con él, si en un futuro necesitamos realizar otra conexión entre Java y MySQL, podemos reutilizar el mismo código. Ahora definimos las variables que utilizaremos para lograr la conexión con la base de datos. En esta variable almacenamos el nombre de nuestra base de datos, que previamente creamos en MySQL. En la variable URL, almacenamos la locación del puerto lógico de nuestra base de datos, así como el nombre de la misma. Claro, que en este caso no escribimos el nombre de la base de datos como tal, sino que, en su lugar concatenamos la variable db. La variable user, contiene al usuario root, este es el nombre de usuario de administrador de MySQL. Si tuviéramos otro nombre de usuario, debido a que tenemos alguna cuenta en un host, el nombre de usuario debe ir en esta variable. Finalmente usaremos la variable pass, la cual, en este caso está vacía, pero si nuestra cuenta tuviera contraseña, lo cual es altamente recomendable, debemos incluirlo en esta variable. Bien, hasta el momento, hemos descrito brevemente las variables de nuestro puente de base de datos, las cuales son de tipo string, debido a que almacenan datos de tipo cadena, o tipo carácter. Aquí estamos creando el objeto, conectar, de tipo connection, la cual nos servirá para crear el enlace, mediante el controlador que importamos hace un momento. Veamos ahora cómo funciona. Creamos la variable link de tipo connection y la igualamos a null, debido a que no la utilizaremos todavía. Antes de continuar, voy a explicar qué es una excepción.
En Java las excepciones se manejan mediante la instrucción try y catch, donde, las instrucciones escritas dentro del try, serán las instrucciones críticas, donde en caso de haber un error, o algún problema, por parte del sistema operativo, se disparará una excepción, y no permitirá que el programa crashee o congele nuestra computadora. Para manejar el error, hacemos uso de la instrucción catch, la cual nos permite reportar los errores al usuario. Estas dos líneas de código, las escribimos dentro del try de nuestra excepción. Esta instrucción sirve para hacer uso del driver que interactuará entre nuestro programa en Java y la base de datos en MySQL. Aquí, igualamos la variable objeto, link, para activar nuestro driver y obtener la conexión a la base de datos, con los parámetros especificados en nuestras variables previamente declaradas. Luego codificamos el catch, y nos disponemos a manejar nuestra excepción. Primero atrapamos la excepción y la almacenamos en la variable e. Luego reportamos la excepción, con un cuadro de mensaje, programado con un JOptionPane. Ups. Perdón por esto. Finalmente aquí, retornamos el driver, activado. Nos situamos en el paquete, formularios, y creamos un nuevo JFrame. Con el nombre datos personales. Una vez creado comenzamos con el diseño de nuestro entorno gráfico. Vamos a realizarlo como lo vemos en el vídeo.
Cabe mencionar que atraparemos los datos ingresados por el usuario con controles JTextField, mientras que el género lo atraparemos con un JComboBox. Para llenar nuestra lista desplegable, haremos lo siguiente, vean el vídeo cuidadosamente. Aquí cambiaremos estos elementos, que ya trae por defecto el JComboBox. Luego presionamos aceptar, para cargar en la lista nuestros datos, los cuales serán una letra M, para masculino, y una letra F para femenino. Hacemos unos cuantos ajustes. Ahora introduciremos nuestros botones, los cuales serán nuevo, guardar, cancelar, y salir. Bien, ahora diseñaremos la parte de las consultas, lo cual no realicé en el vídeo anterior. Estos controles son para programar un filtro de búsqueda. Y ahora insertaremos una JTable. Bien, haré unos pequeños ajustes en el formulario, porque se me está revelando el JTable.
Ahora pasamos a configurar nuestro JTable, hagámoslo como se muestra en el vídeo. Aquí selecciono la ficha, columnas, y eliminamos las columnas que trae por defecto. Una vez eliminadas presionamos, aceptar. Y listo, nuestra JTable quedó sin columnas. Esto es necesario, pues vamos a hacer que las columnas de la tabla sean las mismas que nuestra base de datos en MySQL. Ahora, borramos los textos de cada uno de los JTextField, para que nuestro programa se vea mejor. También vamos a renombrar a cada componente JTextField para poder identificarlos en el código de una manera más sencilla. Si te fijas, te darás cuenta que anteponemos el prefijo txt, lo hacemos de esta manera, para saber que estamos manipulando un JTextField. En el caso de los botones, anteponemos las letras BTN. Qué extraño, creí que ya había insertado el botón buscar, pero en fin lo insertaré de nuevo. También cambiaremos el nombre de la JTable y la llamaremos simplemente tabla. Bien, hemos terminado con el diseño, ahora a programar. Primero importaremos las librerías necesarias para que nuestro programa funcione. Aquí importamos nuestro puente de base de datos, que codificamos anteriormente. Importamos las instrucciones necesarias para interactuar con una base de datos. Importamos componente Swing, para manipular cuadros de mensaje. Importamos componentes de tabla, para manipular modelos o esquemas de tablas.
Ahora crearemos una función llamada inhabilitar, cuya finalidad será desactivar todos los cuadros de texto, y limpiarlos, a su vez también desactivar los botones, guardar, y cancelar. Esta línea de código sirve para desactivar el uso del cuadro de texto que recibe el primer apellido. A partir de ahora voy a copiar el código y solo iré modificando, para hacer este vídeo un poco más fluido. El estado setEnable sirve para activar o desactivar un componente, dependiendo qué parámetro especifiquemos, sea este, false, o true. Esta línea de código sirve para dejar en blanco el cuadro de texto especificado. Listo, hemos acabado la función inhabilitar. Ahora, voy a copiar este código, para hacer este vídeo un poco más ameno, y lo voy a utilizar para crear una función llamada habilitar, cuya finalidad será activar los cuadros de texto y botones que había desactivado con la función inhabilitar. Quizá ahora no tenga mucho sentido, pero cuando ejecutemos el programa verás la utilidad de estas funciones. Aquí simplemente pasamos los estados false a true. Y listo, hemos creado nuestra función habilitar. Bien, ahora voy a ir al método constructor y vamos a inicializar nuestro formulario, con los cuadros de texto y botones, guardar y cancelar, desactivados. Para ello, vamos a ejecutar la función inhabilitar, dentro del método constructor. Ahora, vamos a programar el botón nuevo. Como ya tenemos codificada la función habilitar, simplemente la invocamos en el botón, y listo, terminamos con el botón nuevo. ¿Verdad que son útiles las funciones jóvenes? Haremos lo mismo con el botón cancelar, pero aquí invocaremos la función inhabilitar.
Esta línea de código sirve para cerrar el programa. El dis hace referencia a esta ventana en específico. Ahora vamos a codificar el botón guardar. Técnicamente lo que haremos será capturar los datos ingresados por el usuario desde nuestra ventana diseñada en Java NetBeans. Para hacer eso, necesitaremos una variable por cada dato que queremos guardar. Recordemos que los datos que vamos a pedir están representados a través de columnas en nuestra tabla datos personales en MySQL. Ahora bien, consideremos lo siguiente: en nuestra tabla datos personales creamos una columna llamada código empleado, la cual definimos como llave primaria y la configuramos como autoincremental. Lo cual supone que esta columna irá generando un valor iterativo de manera automática de parte de la base de datos. Por lo tanto, no le vamos a pedir ese dato al usuario, ya que será suministrado o asignado por la base de datos. Por otra parte, aquí definimos las variables necesarias para capturar los datos, que después enviaremos a la base de datos. Si nos damos cuenta, es una variable por cada columna, a excepción de nuestra llave primaria, la cual se irá generando a medida que vayamos ingresando datos. Esta es otra variable, la cual contendrá la sentencia SQL, capaz de guardar datos sobre la tabla en la base de datos. Y en esta última variable simplemente almacenaremos un mensaje de notificación al usuario. En las siguientes líneas de código, estamos asignando valores a nuestras variables, que en este caso será el contenido ingresado por el usuario desde los controles JTextField. Ah. Pero qué desagradable. Ahora vamos a crear una conexión, utilizando el puente de datos. Veamos. Aquí creamos el objeto MySQL, instanciado desde nuestro puente, conexión SQL. Creamos nuestra conexión, de tipo connection, y lo igualamos a la función, conectar, del puente de datos, ya que será por medio de ese driver, que nuestros datos serán guardados. Y ahora veremos una parte crucial de nuestro programa, y es escribir la sentencia SQL, capaz de guardar datos. Dentro de la variable sentencia SQL, escribimos la sentencia insert into, la cual sirve para guardar dentro de la base de datos. Veamos la sintaxis. Escribimos la sentencia insert into, seguido del nombre de la tabla en nuestra base de datos. A continuación indicamos entre paréntesis los nombres de las columnas a donde deberán guardarse los registros que capturamos a través de nuestras variables. Debemos ser cuidadosos, y escribir el nombre de columna exactamente igual a como está en nuestra base de datos. En nuestro caso, los nombres de columna son, apellido 1,
apellido 2, nombre 1, nombre 2, fecha NAC, y género. Recuerden colocarlos entre paréntesis, como se ve en el vídeo. Seguidamente, escribiremos la instrucción, values, en la cual debemos colocar los registros que queremos almacenar, entre paréntesis, y cada registro deberá estar encerrado entre apóstrofe, o comilla simple, como quieras llamarle. Bien, fíjense cómo vamos concatenando cada registro, con la variable asociada, capturando así los datos ingresados por el usuario. Si nosotros cambiamos los nombres de variables, en la declaración, asegurémonos de colocarlo de igual manera aquí, y evitar posibles errores. Luego, ingresamos en la variable mensaje la notificación que le aparecerá al usuario, una vez hayamos guardado correctamente un registro completo en la base de datos. Luego abrimos una excepción, para preparar la ejecución de la sentencia SQL, insert into. Usamos la instrucción prepare statement para crear el objeto datos, cuya finalidad será ejecutar la sentencia SQL, definida en la variable del mismo nombre. Luego declaramos una variable llamada per, en la cual devolverá como resultados el número de instrucciones SQL ejecutadas. Bien, ahora haremos uso de la sentencia if para ver el número de registros guardados. Si se ha guardado un número de veces mayor a 0, eso significa que hemos guardado datos. Aquí mostramos la notificación al usuario mediante un cuadro de mensaje. A continuación indicamos cómo vamos a manejar el catch de nuestra excepción, donde capturaremos la excepción y la introducimos en la variable e.
Finalmente le notificamos al usuario sobre la excepción mediante un cuadro de mensaje. Muy bien, hemos concluido con la programación del botón guardar. Podemos comparar que nuestro código esté igual a este. Comprobemos si funciona nuestro programa. Presionamos el botón nuevo para poder realizar un ingreso. Escribimos los campos solicitados para poder guardarlos en nuestra base de datos. Como podemos ver, hemos realizado una transacción exitosa, logramos guardar en nuestra base de datos. Comprobaremos si lo hicimos bien, visitando la base de datos y revisando la tabla, datos personales. Veamos. Como podemos ver, logramos guardar un registro de manera exitosa. Si lograste realizar esto, felicidades, lograste hacer tu primer enlace, cliente-servidor. Veamos el botón cancelar, si funciona, desactiva todo. Revisamos el botón cerrar, y todo va bien. Bien, ahora vamos a pasar a codificar el control JTable. El objetivo de usar una tabla es mostrar los datos de la base de datos en nuestro programa en tiempo real, y así verificar todos los ingresos hechos por el usuario. Para esto, crearemos una función llamada cargar tabla, la cual nos servirá para poder mostrar los datos desde nuestra base de datos hacia nuestro formulario diseñado en Java. Esta función recibirá una variable como parámetro, la cual nos servirá para hacer búsquedas de información. Bien, aquí estamos declarando un arreglo de datos de tipo string, donde almacenamos los títulos de nuestro control JTable. En este caso, como vamos a mostrar todos los datos, vamos a colocar como título, ID, para la columna código empleado, primer apellido, para la columna apellido 1, segundo apellido, para la columna apellido 2, primer nombre, para la columna nombre 1, segundo nombre, para la columna nombre 2, fecha nacimiento, para la columna fecha NAC, y género, para la columna género.
Aquí estamos definiendo otro arreglo de datos, con el nombre registro, el cual almacenará 7 datos, nos servirá para seleccionar filas enteras, y ya que una fila en nuestra base de datos tiene 7 columnas, es necesario declararla, con esa cantidad de elementos. La siguiente es una variable normal de tipo string, la cual servirá para poder introducir la sentencia SQL, que realizará la consulta de información. Bien, antes de continuar, vamos a declarar un modelo de tabla, para nuestro JTable. Un modelo de tabla, es algo así como nuestro esquema, el cual define el número de filas y columnas que tendrá nuestra tabla, pero como en nuestro caso la tabla irá creciendo a medida que vayamos ingresando datos, es necesario definir un modelo, el cual se irá actualizando, a medida que lo haga nuestra base de datos. Bien, ahora continuando con el código, vamos a crear el modelo, y para ello empezaremos, insertando los títulos a nuestra tabla, como vemos en el vídeo. Si observamos bien, vemos que los títulos fueron declarados, en el arreglo llamado, títulos. Creamos el objeto MySQL para entablar nuestra conexión, como lo hicimos anteriormente con el botón guardar. Creamos el objeto puente de tipo connection y aprovechamos el driver para poder conectarnos. Y ahora, vamos a escribir la sentencia SQL, para poder hacer la consulta de datos correspondiente. Escribimos la sentencia, select, seguido del nombre de las columnas de nuestra tabla que queremos mostrar. Como queremos mostrar todas las columnas, vamos poniendo una a una, con el mismo nombre, tal y como está definido en la base de datos. Luego escribimos la instrucción, from, seguido del nombre de la tabla donde se encuentran los datos que queremos mostrar. Inmediatamente después, escribimos la cláusula, where, concat, la cual sirve para buscar datos en base a ciertas columnas. En nuestro caso, las columnas se especifican entre paréntesis, y lo haremos con apellido 1, apellido 2, nombre 1, y nombre 2. Dejamos un espacio en blanco entre apóstrofes, para indicar que podemos hacer búsquedas, dejando espacio en blanco entre nombres y apellidos. Luego escribimos la instrucción, like, la cual nos sirve para usar palabras o caracteres, como comodín para realizar búsquedas de datos. Por ejemplo, si quisiéramos buscar a todas las personas cuyo apellido comience con la letra M, bastará con poner la letra M, en la variable valor, y esta sentencia, se encargará de hacer la consulta.
Es importante recordar que la variable debe estar encerrada entre signos de porcentaje, para que funcione correctamente. Bien, ahora pasamos a crear una excepción para el manejo de la consulta. Ahora usamos la instrucción statement para cargar la sentencia en el puente de datos. Aquí utilizamos un result set, en el cual asignaremos los datos que nos dé por resultado la ejecución de la sentencia SQL. Lo que veremos a continuación es una parte bien interesante, sobre el manejo de consultas de una base de datos. Veamos. Primero que nada, escribimos un ciclo, while, donde en pocas palabras, estamos ordenando que, mientras haya registros en el resultado del result set, siga avanzando en el ciclo, con el siguiente dato. Aquí estamos asignando, en la primera posición del arreglo, registro, el primer dato de la columna, código empleado de nuestra base de datos. Recuerda que, resultado, tiene toda la consulta hecha con la sentencia select. En las demás líneas de código, se repite el mismo procedimiento, pero vamos cambiando las posiciones del arreglo, registro, y los nombres de columnas, de la base de datos. Bien, una vez hecho esto, insertamos la fila en la tabla, mediante el modelo que definimos antes, y como el ciclo se repetirá mientras hayan datos, asumimos que todos los datos de nuestra tabla, datos personales, de la base de datos serán expresados en nuestra JTable. Ahora pasamos a codificar el catch de nuestra excepción, y notificamos el error, como hemos viniendo trabajando con las excepciones.
Bien, hemos terminado de cargar los datos de la base de datos a la tabla. Veamos que todo nuestro código esté bien. Puedes ir poniendo pausa al vídeo para revisar tu código. Bien, ahora vamos a cargar nuestra JTable, con los datos de nuestra base de datos, y para ello, invocaremos la función, cargar tabla, en el método constructor. Recuerda, es donde anteriormente habíamos invocado la función, inhabilitar, para desactivar, los JTextField. De esa manera, cuando inicie nuestro programa, comenzaremos ejecutando dichas funciones. Ahora, probemos nuestro programa, y veamos qué sucede. Vaya. ¿Qué te parece? Nuestra consulta es todo un éxito, ha funcionado de maravilla. Si lo has logrado también, felicidades, hemos hecho una consulta desde la base de datos. Ahora, probemos guardar un nuevo registro y veamos qué sucede. Bien, hemos guardado un nuevo registro, pero no hemos actualizado la tabla para que podamos ver la inserción reciente, así que hagámoslo. Si vemos la base de datos, veremos que el registro sí se efectuó. Nos dirigimos al botón guardar. Vamos a situarnos en esta línea de código, justo después de indicarle al usuario, mediante un cuadro de mensaje. E invocaremos aquí la función, cargar tabla. Eso sería todo, ejecutemos el programa. Vamos a guardar un nuevo registro, para ver que funcione todo bien. Como podemos ver, lo logramos. Ahora somos capaces de consultar una alta en tiempo de ejecución. Pero esto puede ser todavía más interesante, veamos cómo. Vamos a implementar un botón para buscar información y consultar en tiempo real. Nos ubicamos en el botón, buscar. Declaramos una variable de tipo string, y le asignamos el contenido del cuadro de texto de búsqueda. Luego invocamos la función, cargar tabla, y le enviamos por parámetro la variable, valor. Ahora probemos el programa nuevamente.
Vayamos inmediatamente a probar la consulta. Vemos cómo efectivamente funciona. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, lo que sucede es que cuando creamos la consulta, incluimos la cláusula, like, y los comodines de porcentaje, y ordenamos que con la instrucción concat, que tomara como referencia, los nombres y apellidos, es por eso que podemos filtrar datos con esos parámetros aunque no completemos las palabras. Bastante conveniente, ¿eh? Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en otra entrega en el futuro, adiós.